José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez nació el 6 de marzo de 1937 en la Loma de El Flaco, cruce de Guayacanes, sección de Mao, municipio cabecera, provincia Valverde. Sus padres fueron inmigrantes haitianos Vicente Oguiz y María Marcelino. Peña Gómez fue adoptado cuando era un bebé por un campesino dominicano cuando sus padres se vieron obligados a huir de nuevo a Haití debido a la masacre llevada a cabo contra los haitianos en 1937 por el dictador Rafael Leonidas Trujillo. La familia creció y educó a Peña Gómez como su propio hijo, dándole su apellido, acción que se reflejó más tarde en su interés por los pobres. Una de las ironías que marcaron su vida pública fue darse cuenta de que su compañero de boleta en el 1994 resultó ser nada más y nada menos que Fernando Álvarez Bogar, hijo de la familia propietaria de la finca donde creció. Como resultado de su crianza, Peña Gómez se basó en su veraz apetito intelectual para completar una educación temprana. A los 8 años de edad, trabajó en una tienda de abarrotes y en un bar. Durante su adolescencia había tomado puestos de trabajo como zapatero y aprendiz de barbero. En 1952, ya a los 15 años de edad, se convirtió en instrumento en programa de alfabetización para niños pobres de su provincia natal y más tarde trabajó como profesor en las escuelas rurales. En 1959 se trasladó a Santo Domingo, donde se matriculó en un curso de radiodifusión y demostró un talento tan natural que una estación de radio rápidamente lo contrató para anunciar los juegos de béisbol y otros eventos deportivos. En 1961 realiza un curso de Ciencias Políticas en San José, Costa Rica, participando en ese mismo año en un curso de Educación Política en San Juan, Puerto Rico. En 1962 continúa su capacitación en Ciencias Políticas, esta vez en las universidades de Harvard y Michigan, Estados Unidos. En 1970 se gradúa de doctor en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en ese mismo año obtiene el doctorado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la Sorbona de París. Desde 1961, Peña Gómez se convirtió en seguidor de Juan Bosch, el entonces líder del Partido Revolucionario Dominicano. Bosch ganó las elecciones presidenciales de 1962, el primer presidente democrático en 32 años, pero su gobierno fue derrocado en un golpe militar el 25 de septiembre de 1963. En 1965, Peña se rebeló y por medio de la radio donde laboraba como locutor, llamó a la insurrección popular contra el golpe militar pidiendo el retorno de Juan Bosch. El presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, ordenó una invasión militar para evitar lo que temía era un posible movimiento comunista en el país. Sin embargo, Peña Gómez usó sus habilidades oratorias en oposición a esa intervención. Al final, una negociación forzada llevó a Joaquín Balaguer a la presidencia y al PRD a la oposición por los próximos 12 años. La represión por parte de Balaguer fue intensa durante todo ese periodo. Refugiado en Francia, Peña Gómez estudió Ciencias Políticas y Derecho Constitucional y Ley Laboral durante 2 años en la Universidad de París. En el exilio también estuvo involucrado en los esfuerzos para obtener la condena internacional de violaciones de los derechos humanos en la República Dominicana, y donde estableció relaciones con grupos internacionales que serían importantes para el resto de su vida. Antes de 1973, Juan Bosch y Peña Gómez tuvieron un enfrentamiento que resultó en la ruptura de Bosch con el partido que había fundado y con la creación de uno nuevo. En noviembre, Bosch renuncia para formar el Partido de la Liberación Dominicana.
Bajo el liderazgo de Peña, el PRD ganó las elecciones presidenciales de 1978 con Antonio Guzmán y de 1982 con Salvador Jorge Blanco, y el mismo fue síndico de Santo Domingo desde 1982 al 1986. Esta posición automáticamente lo convirtió en un fuerte contendiente para la presidencia, pero su partido lo hizo a un lado en el 1986, con el argumento de algunos de sus líderes de que sería imposible que un hombre negro, especialmente uno de ascendencia haitiana, pueda convertirse en presidente. Peña perdió las primarias de Jacobo Magluta después de que una revuelta violenta se produjera en el Hotel Dominican Concorde, el lugar donde se llevó a cabo dicho encuentro. Ese episodio es recogido en la historia como el Concordazo. Y para que se pudiera presentar un candidato en las elecciones el 16 de mayo de 1986, el entonces presidente Salvador Jorge Blanco debió promover lo que se denominó como Pacto La Nación. Con el PRD marcado por las luchas internas y el descontento generalizado por la corrupción, bajo la presidencia de Jorge Blanco, Balaguer volvió a ser reelegido. En 1990, Peña ganó la candidatura. Con un partido debilitado, Peña se postuló para la presidencia, quedando en tercer lugar detrás de Balaguer, del Partido Reformista Social Cristiano, y Voz del Partido de la Liberación Dominicana. En 1994, el PRD estuvo consolidado y motivado. La campaña presidencial fue violenta y sucia. Peña perdió de Balaguer en unas elecciones muy cerradas, marcadas por fuertes irregularidades y fraude. Peña de inmediato convocó a una huelga general, que fue apoyada ampliamente por sus seguidores, y después de las protestas internacionales y de intensas negociaciones, Balaguer anunció que iba a dejar el cargo antes de tiempo, en 1996, tras cumplir 7 periodos presidenciales. En la encuesta de 1996, Peña ganó en primera vuelta, pero no llegó a la mayoría necesaria. En la segunda vuelta, Leonel Fernández, un abogado que representaba el PLD en ese entonces, obtuvo una estrecha victoria debido a una alianza entre el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano. Como locutor y presentador de uno de los programas radiales más populares de la época, hizo un llamado a la sociedad dominicana en abril de 1965 a lanzarse a las calles para exigir la vuelta a la constitucionalidad. En horas, la ciudad capital estaba abarrotada de gentes en las calles. Luego de que el doctor Balaguer le robara las elecciones en el 1994, fue el propulsor de un acuerdo entre los principales líderes políticos de la época. Este acuerdo fue llamado Pacto por la Democracia, en el cual se acordó la no reelección, la reducción del gobierno de Balaguer, la celebración de las elecciones de 1996, entre otras cosas. Impulsó la inclusión de la doble nacionalidad en la Constitución de la República Dominicana, logrando los dominicanos gozar de 2 nacionalidades sin perder la nacionalidad dominicana. Fue vicepresidente de la Institucional Socialista, síndico de Santo Domingo, presidente del PRD y candidato presidencial del mismo. En la poblada de abril de 1984 jugó un papel evitando un posible golpe de estado de su partido. Poco después de 1994, comenzaron los primeros síntomas del cáncer pancreático que aquejaba a Peña Gómez. La enfermedad creció después de un tratamiento en los Estados Unidos. Más tarde, el cáncer reapareció y Peña Gómez pasó la mayor parte del resto de su vida yendo y viniendo entre Santo Domingo y Nueva York, donde fue sometido a un tratamiento médico. Finalmente, murió de un edema pulmonar el 10 de mayo de 1998
en Canvita Garavito, provincia de San Cristóbal, 6 días antes de las elecciones congresuales y municipales, donde se postulaba como síndico de Santo Domingo. Después de su muerte, el PRD logró mayoría en las elecciones de ese año. Peña Gómez estuvo casado 3 veces. La primera vez con Julia Idalia Guava Martínez, con quien tuvo 4 hijos: Lourdes Fátima, Luz de Alba, Luchi, José Francisco, José Fran y Francisco Antonio, Tony. Su segundo matrimonio con Ana Rosa Meléndez, con quien fuera directora del Museo de Arte Moderno Dominicano, procreó a María Rosa. Su último matrimonio fue con Alba María Peggy Cabral Cornero, hija del escritor dominicano Manuel del Cabral, y con quien no tuvo hijos. Peña tuvo 9 hijos en total. Peña Gómez fue uno de los líderes más populares de la historia política reciente en la República Dominicana, especialmente entre las masas pobres. En el momento de su muerte, con sus admiradores que convergen en Santo Domingo de todas las áreas del país, el gobierno dominicano tuvo que aceptar que su cuerpo se mostrara en el Estadio Olímpico Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para dar cabida a la multitud que lo esperaba. Peña Gómez en la República Dominicana es sinónimo de democracia debido a sus discursos populistas. Su gran poder de convocatoria y su gran oratoria lo hacían llenar puentes y avenidas en tiempos de campaña electoral. Quizás su mayor defecto radicaba en su carácter efusivo y vehemente. Su personalidad temperamental a veces lo llevaban a cometer errores que luego eran utilizados en su contra de manera ruin por su rival Joaquín Balaguer en las campañas. Una vez, en uno de esos muy concurridos discursos, dijo: «Porque si me tocan, la República Dominicana cogerá fuego por las 4 esquinas». Frase que fue muy utilizada en su contra. Debido a su ascendencia haitiana, fue víctima de mucho racismo, incluso por miembros de su partido político. Su verdadero origen siempre ha sido tema de discusión en la República Dominicana, aunque la versión más aceptada es la que existe en su biografía actual. Peña nunca negó ni confirmó oficialmente su verdadero origen. Intelectual como el que más, Peña Gómez tenía en su haber 4 títulos académicos y dominaba 7 idiomas, entre los que se encuentran inglés, francés, italiano, portugués, alemán y ruso. Fue vicepresidente de la Internacional Socialista y presidente del Comité de la ICI para América Latina. Después de su muerte, su esposa Peggy Cabral tomó su lugar. También es conocido por ser el creador implícito del tristemente célebre 2+2, una fórmula política creada para permitir que 2 candidatos tomen posición de un escaño en el Senado consecutivamente durante un periodo electoral. Fue creado para complacer a los miembros inconformes del PRD que no concederían la victoria a otro miembro de ganar por el mismo lugar. Aunque sea una medida claramente antidemocrática, existe una laguna en la Constitución Dominicana que permite a un funcionario electo negociar o cambiar su asiento a favor de los miembros de su propio partido con todos los privilegios de un senador. Peña Gómez solía llamar a los miembros de su partido con el mote compañero. En su honor, el aeropuerto más importante de la República Dominicana pasó a llamarse de Aeropuerto Internacional Las Américas, Aeropuerto Internacional Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez, incluyendo las siglas de su nombre. Una película de Agliberto Meléndez, estrenada el 30 de noviembre del 2015, titulada Del color de la noche,
traza la vida de José Francisco Peña Gómez desde la perspectiva de la dificultad de acceso de un negro al lugar que se merece y de su propia lucha por la igualdad.